Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Vamos a sumergirnos en Enseñe como un campeón, guía de campo. Muy bien. Sabemos que estás aquí para llevar tus habilidades docentes al siguiente nivel buscando crear una aula vibrante llena de energía y aprendizaje. Totalmente. Es como si quisieras convertir tu clase en una central eléctrica del saber, ¿verdad? Sí. Esta guía se basa en el famoso libro Teach Like a Champion, Ajá. pero se centra en cómo usar el video para convertirte en un maestro experto. Exactamente. Y lo que hace esta inmersión aún más especial es que no solo hablaremos de teoría, sino que conoceremos a maestros y visitaremos sus aulas a través de los ejemplos del libro. Me encanta. Extraeremos técnicas prácticas que puedes aplicar en tu propia enseñanza. Totalmente. Me encanta. Vayamos directo a la práctica. Y hablando de práctica, empecemos con la herramienta estrella del libro, el video. ¿Por qué es tan importante el video en el desarrollo profesional docente? El video tiene un potencial increíble, pero no se trata solo de sentarse a mirar pasivamente. El libro nos revela la ciencia detrás de cómo nuestro cerebro percibe y procesa la información visual y por qué esto es crucial para los maestros. ¿Te ha pasado que al ver un video educativo te sientes abrumado como si te perdieras algo? Como si la información fuera un torrente que te arrastra. Sí, totalmente. A veces siento que no puedo procesar todo lo que veo. Exacto. El libro aborda este problema de frente y nos presenta una técnica llamada fragmentación. Ajá. Consiste en dividir el video en segmentos más pequeños, hacer pausas para reflexionar y tomar notas. Imagina que en lugar de beber de un chorro de agua a presión, tomas pequeños sorbos saboreando cada uno. Así la comprensión mejora drásticamente. Tiene mucho sentido. Pausar y procesar es clave para digerir la información. ¿Y qué otras ideas interesantes nos da el libro sobre cómo usar el video? Algo fascinante es que los expertos y los novatos literalmente ven cosas diferentes en el mismo video. Increíble, ¿no? El libro nos ayuda a cerrar esa brecha, a aprender a observar con los ojos de un maestro experimentado. ¡Wow! Es como si nos dieran un mapa para navegar por el video y encontrar los tesoros ocultos. Me muero de ganas de aprender a hacer eso. Pero antes de seguir con el video, me gustaría que entremos a una aula específica que describe el libro. Hablemos de Aquila Bond, una maestra de segundo grado que ha creado un ambiente de alegría y compromiso en su clase. Suena como un sueño. No. Aquila es un ejemplo perfecto de cómo cultivar la felicidad en el aprendizaje. Ella se centra en 3 elementos clave: placer, compromiso y significado. Ajá. Es decir, no se trata solo de aprender, sino de disfrutar el proceso, sentirse conectado con lo que se aprende y encontrarle un propósito. ¿Y en la práctica, qué técnicas utiliza para lograr esto? Aquila usa cantos y celebraciones para fortalecer el sentido de comunidad. Ajá. Piensa en una clase donde los estudiantes celebran sus logros juntos como un equipo. Sus lecturas en voz alta son expresivas y llenas de vida, contagiando a los niños el placer de leer. Es como si transformara las palabras en una aventura. Me encanta eso. Una cultura donde se celebra el aprendizaje y los errores se ven como oportunidades. ¿Recuerdas algún ejemplo concreto de libro sobre cómo Aquila fomenta esa cultura del error? Claro que sí. Recuerdo un momento donde Aquila ayuda a 2 estudiantes, Michael y Sonoa, a resolver un malentendido frente a toda la clase. En lugar de reprenderlos, los guía con paciencia y humor, reforzando la idea de que equivocarse es parte del proceso de aprender. Imagina el impacto que esto tiene en la confianza de los estudiantes. Es una lección poderosa no solo para los estudiantes, sino para cualquiera. Nos enseña a abrazar los errores como peldaños hacia el éxito. Qué importante es transmitir eso. Y ahora me gustaría que conozcamos a otro maestro. El libro nos habla de Naye Carter, un maestro que domina el arte de la comunicación no verbal. Sí. ¿Cómo influye esto en el aprendizaje? Maisla utiliza gestos y expresiones faciales para crear un ambiente de respeto y pertenencia. En una escena del libro, vemos cómo utiliza gestos sutiles para animar a un estudiante llamado Woody a expresar su desacuerdo con otro compañero, pero de forma respetuosa. Es increíble cómo un simple gesto puede transformar la dinámica del aula. Es verdad. A veces la comunicación no verbal habla más que las palabras. ¿Y qué impacto tiene este enfoque de Naye en la clase? Su enfoque crea un ambiente de comunidad donde los estudiantes se sienten seguros para expresar sus ideas, incluso si son diferentes de las de los demás. Esto enriquece la calidad de las discusiones en clase. Es como convertir el aula en un espacio seguro para el intercambio de ideas. Me imagino la energía positiva que debe generarse en esa clase. Y hablando de energía, la siguiente maestra que conoceremos, Jen Brimming, tiene un talento especial para mantener a todos sus estudiantes activamente involucrados en el aprendizaje. ¿Cuál es su secreto? Watson utiliza lo que el libro llama medios de participación, que son señales claras que indican a los estudiantes cómo deben participar en cada momento de la lección.
Es como una coreografía del aprendizaje donde todos saben los pasos a seguir. Suena fascinante. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo funciona esto en la práctica? Por supuesto. Imagina que Jen hace una pregunta a la clase. Primero pide a los estudiantes que escriban sus ideas en una hoja. Ajá. Luego los invita a discutir la pregunta con un compañero. Finalmente utiliza la llamada en frío para asegurarse de que todos estén atentos y preparados para participar. Es un sistema dinámico que mantiene a todos en movimiento. Es como una orquesta donde cada instrumento tiene su momento para brillar. Me encanta. Y ahora me gustaría que hablemos de cómo guiar a los estudiantes hacia una comprensión más profunda del contenido. El libro nos presenta a Hassan Clayton, un maestro que se enfoca en esto. ¿Qué podemos aprender de él? Hassan nos recuerda que el simple conocimiento de los hechos no es suficiente. Los grandes maestros impulsan a los estudiantes a aplicar lo que han aprendido a hacer conexiones y a pensar críticamente. Es como convertir la información en conocimiento útil. Exacto. No se trata solo de memorizar, sino de comprender y aplicar. ¿Cómo logra Hassan esto en su clase? Utiliza una herramienta llamada organizadores de conocimiento, que son representaciones visuales que ayudan a los estudiantes a estructurar su pensamiento y a dar sentido a la información compleja. Piensa en un mapa que te guía a través de un territorio desconocido. Así funcionan los organizadores. Suena una herramienta poderosa para organizar las ideas. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo se ve un organizador de conocimiento en acción? Claro que sí. Imagina un organizador que presenta una línea de tiempo histórica junto a una lista de términos clave relacionados con un tema específico. Los estudiantes pueden usar este organizador para visualizar las conexiones entre eventos históricos, conceptos y vocabulario. Es como conectar los puntos para formar una imagen completa. Me gusta mucho esa idea. Y hablando de llevar las ideas a otro nivel, el libro nos lleva al aula de Ben Hall, un maestro que domina el arte de la discusión estructurada. ¿En qué consiste esto? Ben asigna roles específicos a los estudiantes durante los debates como instigador y retador para fomentar el desacuerdo respetuoso y la argumentación basada en evidencia. Es como convertir el debate en un juego de roles donde todos tienen un papel importante. Me parece una idea muy interesante. ¿Recuerdas algún ejemplo de libro donde se vea cómo funciona esto en la práctica? Claro. En una escena del libro vemos cómo los estudiantes de Ben, al ser llamados al azar, utilizan con fluidez el lenguaje de la argumentación. Estoy en desacuerdo contigo porque esto demuestra el poder de los roles bien definidos. Es como si hubieran aprendido un nuevo idioma, el idioma del debate. Me imagino una clase donde los debates no son caóticos, sino organizados y productivos, impulsando a todos los estudiantes a pensar críticamente y a respaldar sus afirmaciones con argumentos sólidos. Suena como un espacio de aprendizaje ideal. Y para terminar este recorrido por las aulas inspiradoras, el libro nos presenta a Rebeca Olivares, una maestra que nos enseña la importancia de la preparación meticulosa. ¿Por qué es tan importante la preparación para un maestro? Creo que es un ejemplo de cómo la preparación puede marcar la diferencia en la fluidez y la efectividad de una lección. Ella no deja nada al azar. Resuelve los problemas de antemano, anticipa los errores que los estudiantes podrían cometer, prepara preguntas clave y planifica cómo circulará por el aula para observar el trabajo de los estudiantes. Es como un director de orquesta que tiene todo bajo control. Es verdad. La preparación da seguridad y permite al maestro responder a las necesidades de los estudiantes en tiempo real. ¿Recuerdas algún ejemplo del libro que muestre cómo la preparación de Rebeca influye en su clase? Por supuesto. En una escena del libro vemos cómo Rebeca, gracias a su preparación, puede identificar rápidamente a un estudiante que está teniendo dificultades con un concepto. Ella se acerca al estudiante, le hace preguntas específicas y le brinda apoyo individualizado. Es como si tuviera un sexto sentido para detectar las necesidades de sus estudiantes. Impresionante. Y con esto hemos recorrido algunas de las técnicas más destacadas de Enseñe como un campeón, guía de campo. Pero esto es solo el comienzo, ¿verdad? Exacto. Esto es solo la punta del iceberg. El libro está lleno de ideas y estrategias para transformar tu práctica docente. Prepárate para descubrir un mundo de posibilidades. Así es. Hay mucho más por explorar. ¿Recuerdas que hablamos de cómo los expertos y los novatos ven cosas diferentes en un mismo video? Claro. Dijiste que era como si tuvieran un mapa mental diferente. Exactamente. El libro profundiza en este tema fascinante. Nos habla de un experimento con jugadores de ajedrez. Se les mostró a jugadores novatos y expertos una escena de un tablero durante unos segundos. Luego se les pidió que recrearan la posición de las piezas. ¿Y qué pasó? Apuesto a que los expertos lo hicieron mejor. Exacto. Los expertos pudieron recrear casi todo el tablero, mientras que los novatos solo recordaban unas pocas piezas. ¿Y sabes por qué? No lo sé. Dime. Por la fragmentación.
Los expertos han visto tantos tableros que pueden agrupar las piezas en chunks o unidades significativas. Reconocen patrones y estrategias. No ven piezas individuales, ven jugadas, posibilidades, amenazas. Es como si vieran el juego a otro nivel. ¿Verdad? Exactamente. Y aquí está la clave. Esta habilidad no es exclusiva de los expertos en ajedrez. Se puede desarrollar en cualquier campo, incluyendo la enseñanza. Cuanto más observamos y analizamos las clases más rápido y eficazmente, podemos identificar los elementos clave, las estrategias efectivas y los errores comunes. Nos convertimos en detectives de la enseñanza. Me encanta esa analogía. Y el libro nos da herramientas para convertirnos en esos detectives. Nos habla de la importancia de pausar y procesar al observar un video de una clase. No basta con ver la clase, hay que detenerse a reflexionar, tomar notas y identificar patrones. Es como si convirtiéramos el video en una lupa para analizar la enseñanza. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta que lo que percibimos está influenciado por nuestro conocimiento previo. Un maestro novato puede no detectar sutiles errores de gestión de aula que para un experto son evidentes. Es como si el conocimiento nos diera una visión de rayos X para ver a través de la superficie de la clase. Me gusta esa imagen. Y por eso es crucial ser conscientes de esto al analizar videos con otros maestros. Hay que guiar la observación, ayudar a los demás a ver lo que quizás no están percibiendo, a conectar los puntos. Es como compartir nuestro mapa mental con otros maestros. Y hablando de maestros, me gustaría volver a conversar sobre Aquila Bond, la maestra que mencionamos antes. Me fascinó su enfoque de cultura del error. ¿Podrías contarme un poco más sobre cómo lo aplica en su aula? Con gusto, Aquila no solo tolera los errores, los celebra. Entiende que son una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Y lo hace de muchas maneras. Por ejemplo, usa cantos y celebraciones para crear un sentido de comunidad, haciendo que los estudiantes se sientan parte de un equipo. Me encanta la idea de celebrar los errores. A veces nos olvidamos de que es una oportunidad para aprender. Exacto. Y Aquila lo tiene muy presente. Recuerdo un momento del libro donde un estudiante se equivoca al resolver un problema matemático. En lugar de corregirlo de forma brusca, Aquila lo anima a analizar el error, a descubrir dónde se equivocó. Es decir, lo convierte en un momento de aprendizaje. Exactamente. Le enseña al estudiante a ser un detective de sus propios errores. Y hablando de detectives, me gustaría que ahora hablemos de H. Carter, el maestro que mencionamos antes, quien utiliza la comunicación no verbal de una forma magistral. ¿Recuerdas el ejemplo que nos diste? Claro. El estudiante que hizo el gesto del pulgar hacia abajo para expresar su desacuerdo. Sí, Nachi es un maestro en crear un ambiente de respeto y pertenencia utilizando gestos y expresiones faciales. El libro describe ese momento donde un estudiante Woody no está de acuerdo con la interpretación de un compañero. En lugar de interrumpir Woody, hace ese gesto sutil con el pulgar. Me imagino la situación. Debe ser un reto para un maestro manejar esos momentos de desacuerdo en el aula. Lo es, sin duda, pero Nachi lo hace de forma brillante. Se da cuenta del gesto de Woody y con una mirada y un gesto hacia el estudiante que está hablando le indica que continúe, pero que luego le dará la palabra a Woody. ¡Qué habilidad! Exactamente. De esta manera, Naye no solo modera la discusión, sino que también modela la escucha respetuosa y la importancia de considerar diferentes perspectivas. Les enseña a sus estudiantes que todas las voces son importantes. Es una lección que va mucho más allá del contenido académico. Es una lección de convivencia. Totalmente de acuerdo. Y hablando de mantener a los estudiantes involucrados, me gustaría que conversemos sobre Jen Breaming, la maestra que utiliza los medios de participación. Sí, me intriga saber cómo funciona ese sistema en la práctica. Jen tiene un sistema claro y bien estructurado para que todos los estudiantes participen en la clase. No se trata solo de levantar la mano y esperar a ser llamado. Ella utiliza señales claras para indicar a los estudiantes cómo deben participar en cada momento de la lección. ¿Podrías darme algunos ejemplos? Me cuesta visualizar cómo funciona. Claro. Por ejemplo, puede pedirles que escriban sus ideas en una hoja, que discutan un tema con su compañero o que se preparen para ser llamados al azar. De esta forma, los estudiantes siempre saben qué se espera de ellos y cómo deben participar. No hay lugar para la confusión o la pasividad. Ya veo. Es como un mapa que les indica a los estudiantes cómo navegar por la clase. Exacto. Y lo mejor es que Jen maneja este sistema con fluidez, cambiando entre diferentes medios de participación sin perder el ritmo de la clase. Es como una coreografía del aprendizaje. Me imagino a los estudiantes enganchados, siguiendo cada movimiento. Precisamente. Y lo mejor es que este sistema se puede adaptar a cualquier nivel educativo y a cualquier materia. Es una herramienta poderosa para mantener a todos los estudiantes activos y comprometidos con el aprendizaje. Me encanta. Y ahora me gustaría que hablemos de Hassan Clayton, el maestro, que se enfoca en llevar a los estudiantes más allá del simple conocimiento de los hechos.
¿Recuerdas la herramienta que utiliza? Claro. Hacen aquí a los organizadores de conocimiento. Exacto. ¿Podrías explicarme un poco más cómo funcionan? La última vez que hablamos de ellos no me quedó del todo claro. Con gusto. Los organizadores de conocimiento son representaciones visuales que ayudan a los estudiantes a estructurar la información y a ver las relaciones entre conceptos. Imagina un organizador que presenta una línea de tiempo histórica junto a una lista de términos clave y preguntas de análisis. Los estudiantes pueden usar este organizador para comprender cómo los eventos históricos, los conceptos y el vocabulario se relacionan entre sí. Es como si les dieras un mapa para explorar un territorio desconocido. Exacto. Y al hacerlo, los estudiantes no solo aprenden los hechos, sino que también aprenden a conectarlos, a ver la imagen completa. Me encanta la idea de darles a los estudiantes las herramientas para que construyan su propio conocimiento. A mí también. Y hablando de construir, me gustaría que ahora hablemos de Ben Hall, el maestro que ha convertido el debate en una herramienta de aprendizaje poderosa. Y su distintivo de la tirada cudia y su sistema de roles para el debate estructurado. Recuerdo que dijiste que era como un equipo de debate en miniatura. Exactamente. Ben asigna roles específicos a los estudiantes durante los debates. Por ejemplo, puede haber un instigador que presenta un argumento, un retador, que lo cuestiona un constructor, que agrega nuevas ideas, etc. Me parece una forma muy creativa de organizar un debate. Lo es. Y lo mejor es que este sistema fomenta la participación de todos, incluso de los estudiantes más tímidos. Al tener un rol definido, se sienten más seguros para contribuir a la discusión. Y al mismo tiempo aprenden a escuchar a los demás, a analizar diferentes puntos de vista y a formular argumentos sólidos. Es como convertir el debate en un juego donde todos ganan. Y para terminar este recorrido por las aulas inspiradoras, me gustaría que volvamos a hablar de Rebeca Olivares, la maestra que nos enseña la importancia de la preparación. Claro. Rebeca es un modelo a seguir en cuanto a la planificación de las clases. Exactamente. Dijiste que ella se toma el tiempo de resolver los problemas de antemano, anticipa los errores que los estudiantes podrían cometer, prepara preguntas clave y planifica cómo circulará por el aula. ¿Podrías contarme un poco más sobre cómo esta preparación se traduce en la práctica? Por supuesto, gracias a su preparación meticulosa. Rebeca puede responder a las necesidades de los estudiantes en tiempo real, brindar retroalimentación específica y mantener la clase fluyendo sin interrupciones. Es como si tuviera un guión bien ensayado, pero al mismo tiempo tiene la flexibilidad para improvisar si es necesario. Es decir, la preparación le da la libertad para ser más creativa en el aula. Exactamente. No se trata de seguir un plan rígido, sino de tener una base sólida para poder construir sobre ella. Me encanta esa idea. La preparación como un trampolín para la creatividad. Y con esto creo que hemos cubierto la mayoría de las técnicas destacadas de Enseñe como un campeón, guía de campo, ¿verdad? Sí, hemos recorrido un largo camino, pero aún nos queda un tramo por recorrer. Hay muchas otras estrategias y ejemplos que podemos explorar en la próxima parte de nuestra inmersión. Estoy deseando seguir descubriendo. De vuelta en la inmersión, listos para la última parte de nuestro viaje a través de Enseñe como un campeón. De campo. Más que listos. Tenemos más maestros extraordinarios y sus técnicas para compartir contigo. Acompáñame a descubrir cómo lograr un aula vibrante y llena de aprendizaje. Me encanta esa energía. Y hablando de energía vibrante, el libro nos presenta a Christine Torres, una maestra que sabe cómo inyectarle entusiasmo a la enseñanza del vocabulario. A veces enseñar vocabulario puede ser un poco aburrido, ¿no crees? Tienes razón, a veces puede ser un desafío. Pero Christine nos demuestra que no tiene por qué ser así. Ella entiende que no se trata solo de memorizar definiciones, sino de explorar las palabras en contexto, jugar con ellas, usarlas para crear. Es como convertir las palabras en un juego. Me gusta esa idea. ¿Y qué estrategias utiliza Christine para lograrlo? Una de sus técnicas favoritas es la llamada y respuesta. Imagina esto. Christine presenta una palabra, da su definición y luego la repite con los estudiantes al unísono usando diferentes tonos de voz y gestos. Es como una orquesta de palabras. Suena divertido. Apuesto a que los estudiantes se divierten mucho con esta técnica. Sin duda. Esto no solo ayuda a los estudiantes a recordar la palabra, sino que también crea un ambiente de juego y participación. Y Christine no se queda ahí. También utiliza juegos, actividades creativas y ejemplos del mundo real para ayudar a los estudiantes a comprender cómo se usan las palabras en diferentes contextos. Es como darle vida a las palabras, pasar de la definición fría a la experiencia viva del lenguaje. Exactamente. Y al hacerlo, Christine no solo amplía el vocabulario de sus estudiantes, sino que también fomenta su amor por las palabras y el lenguaje, un verdadero regalo para toda la vida. Y hablando de crear un ambiente positivo, me gustaría que hablemos de Sarah Wright, una maestra que se enfoca en construir una comunidad de aprendizaje en su aula. Claro.
La comunidad en el aula es fundamental para que los estudiantes se sientan seguros y motivados para aprender. ¿Qué estrategias utiliza Sara para crear esa comunidad? Sara es una maestra en crear un ambiente donde los estudiantes se sienten seguros para participar, compartir sus ideas y aprender unos de otros. Lo primero que hace es establecer normas claras desde el principio, enfatizando la importancia del respeto, la escucha atenta y la colaboración. Es decir, crea un espacio donde todos se sienten valorados y respetados. Exactamente. Y Sara no solo se queda en las palabras, también utiliza señales no verbales, como asentir con la cabeza y hacer contacto visual para mostrar a los estudiantes que está prestando atención y valorando sus contribuciones. Es como decirles, te escucho, me importa, sin necesidad de palabras. Exacto. Y va más allá. Fomenta el uso de gestos y señales con las manos para expresar acuerdo o desacuerdo o simplemente para mostrar apoyo a los compañeros. Es como si crearan un lenguaje secreto que los une como grupo. Sí, un lenguaje que fortalece la comunidad y les permite comunicarse de una forma más profunda. Y este lenguaje no verbal no solo crea un ambiente positivo, sino que también ayuda a los estudiantes a regular su comportamiento y a concentrarse en el aprendizaje. Fascinante. Y ahora me gustaría volver a hablar de Hassan Clayton, el maestro que utiliza los organizadores de conocimiento. Recuerdo que la última vez no profundizamos mucho en cómo los usa en su clase. Con gusto te doy más detalles. Hassan es un maestro en guiar a los estudiantes hacia una comprensión más profunda del contenido. No se conforma con respuestas superficiales, busca que los estudiantes analicen, hagan conexiones y construyan argumentos sólidos. Es decir, los desafías a ir más allá de la simple memorización. Exactamente, y para lograrlo utiliza a los organizadores de conocimiento como una herramienta para estructurar la información y guiar el pensamiento de los estudiantes. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de cómo utiliza un organizador de conocimiento en su clase? Claro que sí. Imagina que están estudiando un periodo histórico. Hassan podría crear un organizador que tenga una línea de tiempo en la parte superior, una lista de personajes clave en un lateral y una serie de preguntas de análisis en la parte inferior. Los estudiantes pueden usar este organizador para conectar eventos, personajes y conceptos clave creando una visión global del periodo histórico. Es como si tuvieran un mapa para navegar por la historia con diferentes puntos de referencia para orientarse. Exacto. Y Hassan no solo les da a los estudiantes la herramienta, sino que también les enseña a usarla de forma efectiva. Los guía a través del proceso de análisis, les hace preguntas desafiantes y los anima a debatir sus ideas. Un verdadero maestro que no solo enseña, sino que inspira a pensar. Y hablando de debatir ideas, me gustaría que hablemos de Ben Hall, el maestro que domina el arte de la discusión estructurada. Recuerdo que utiliza un sistema de roles para organizar los debates. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Me entiende que los debates pueden ser caóticos e improductivos si no se gestionan adecuadamente. Por eso ha creado un sistema donde los estudiantes tienen roles específicos como instigador, retador y constructor. Es como si cada estudiante tuviera una misión específica en el debate. Exactamente. El instigador presenta un argumento, el retador lo cuestiona al constructor, aporta nuevas ideas y así sucesivamente. De esta forma, el debate fluye de forma ordenada y todos tienen la oportunidad de participar. Me gusta mucho la idea de darles a los estudiantes un rol definido en el debate. Eso les da seguridad y los motiva a participar. Sin duda. Y al mismo tiempo aprenden a escuchar a los demás, a analizar diferentes puntos de vista y a formular argumentos sólidos. Habilidades que les servirán para toda la vida. Y para terminar nuestro recorrido por las aulas inspiradoras, me gustaría que volvamos a hablar de Rebeca Olivares, la maestra que nos enseña la importancia de la preparación. Claro, Rebeca, la maestra que tiene todo bajo control gracias a su planificación meticulosa. Exactamente, Rebeca es un ejemplo de cómo la preparación puede marcar la diferencia en la fluidez y la efectividad de una lección. ¿Podrías recordarme qué aspectos específicos planifica Rebeca? Por supuesto. Ella resuelve los problemas de antemano, anticipa los errores que los estudiantes podrían cometer, prepara preguntas claves y planifica cómo circulará por el aula para observar el trabajo de los estudiantes. Es decir, se prepara para cualquier escenario posible. Exactamente. Y gracias a esta preparación puede responder a las necesidades de los estudiantes en tiempo real, brindar retroalimentación específica y mantener la clase fluyendo sin interrupciones. Es como si tuviera un mapa detallado de la lección, pero al mismo tiempo tiene la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias. Un verdadero modelo a seguir. Y con esto hemos llegado al final de nuestra inversión en Enseña como un campeón, guía de campo. Ha sido un viaje fascinante a través de las aulas de maestros extraordinarios, aprendiendo sus estrategias para crear ambientes de aprendizaje vibrantes, inclusivos y llenos de significado. Espero que este viaje te haya inspirado a probar algunas de estas técnicas en tu propia aula. Recuerda, el camino hacia la maestría docente es un viaje continuo de aprendizaje, experimentación y mejora. No tengas miedo de probar cosas nuevas y de seguir aprendiendo.
Excelentes palabras. Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.